La Universidad del Salvador, digo bien, la Universidad del Salvador tiene una licenciatura en negocios, en inteligencia de negocios. Y el director es Carlos Calandra, que nos acompaña. También está Luciana Souto, que es la secretaria académica de la universidad. Con ellos vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial interviene en una carrera educativa, en una carrera académica, pero también cómo la inteligencia artificial interviene en una facultad. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias. Arranqué con todas las pifias en la presentación, así que de ahora en adelante no me equivoco más, así que se los digo. Bueno, primero, Luciana, quiero preguntarte sobre cómo es esta carrera, cómo es la facultad tomando la idea de abrir una licenciatura en inteligencia de negocios. Después nos podemos meter más en el plan de estudios. Perfecto, ahí está, vamos en el marco de la facultad. Yo retransmito el saludo de nuestro decano, el licenciado Claudio Flores, y junto conmigo armamos el equipo de gestión dentro de la facultad. Y realmente entendemos que la demanda en cuanto a la formación en la actualidad debe coordinar o en realidad generar una sinergia entre lo que son las herramientas tradicionales del management y la integración o la innovación y la tecnología. Comprendemos dentro de esta gestión y entre las líneas de gestión, incorporamos en este último año, por ejemplo, a nuestra currícula, simuladores de negocios, en donde el alumno puede dentro del aula establecer de manera lúdica o con gamificación lo que es la realidad del movimiento del management. Pero también la inteligencia artificial que hoy en realidad transversalmente nos aborda en todas las cuestiones, no podía estar ajena en lo que es la formación profesional en el ámbito universitario. Entonces, en ese ámbito se trabajó durante mucho tiempo en desarrollar esta carrera que, muy bien, Carlos nos va a poder dar mayores detalles, pero sí entendíamos que la formación integral de la tecnología, del management, del análisis de datos o de las nuevas herramientas de negocios deberían trabajarse de manera digamos, al unísono junto con lo tradicional. Y entonces en ese marco se trabajó y se desarrolla esta carrera que se aprobó hace muy poco, a finales del año pasado, en noviembre. ¿Esta es la primera corte? Es la primera corte que tenemos, exactamente. Es un recién nacido dentro de la facultad y dentro de la universidad. Y lo que buscamos es eso, captar la necesidad de formación del alumno de un perfil de un profesional que, por supuesto, Carlos nos va a poder explicar mucho mejor. Gracias. Carlos. Bueno, a ver... Mi trabajo se hizo mucho más fácil ahora que Luciana te hace las preguntas. Perfecto. Sí. A ver, un poco y yendo un poquitito más atrás, yo hace muchos años que estoy involucrado en la docencia y también trabajo en el mundo financiero, en bancos internacionales, en fintech. Soy director de una fintech hoy en día. Y un poco lo que veníamos viendo es que ya con las carreras tradicionales y con digamos, la velocidad con que se mueve hoy el mundo de los negocios, industrias como por ejemplo la de medios de pagos, las carreras tradicionales hoy siempre se quedaban un poquitito cortas con respecto a lo que después era la aplicación de lo que los chicos se llevaban, con respecto a lo que tienen que aplicar en el mundo real. Y en esa línea empezamos a ver y a entender que había ciertos campos como justamente no la inteligencia artificial, pero ir un poco más atrás, la inteligencia de datos, entender todo lo que es el uso de la información, la data, hoy con todo lo que es la digitalización de los procesos y la digitalización justamente de los distintos negocios y los canales, no solamente de comunicación, sino los canales de venta, existía un montón de información. ¿Qué es información? Muchas veces cuando llegabas a un ámbito profesional, los chicos que salían de las distintas carreras de negocios, les costaba mucho. Entonces, en esa línea lo que nosotros nos planteamos fue decir, bueno, hagamos una carrera que siempre que siga conteniendo o teniendo todo lo que es la estructura de administración, de finanzas, de marketing, de producción, como lo básico, digamos, lo core de las carreras de negocios, pero a esto agreguémosle inteligencia de datos, agreguémosle programación, uso de base de datos, desarrollo de proyectos. Hoy en día los chicos que salen mucho de estas carreras entran como product owners en compañías de la industria financiera, de retail, supermercadismo, etcétera, y justamente entran como product owner. ¿Y qué es el product owner? Es el dueño de un producto que tienen que desarrollar ese producto desde su concepción misma, que es entender justamente toda la información que hay dando vuelta en el mercado para decir este es el producto que la gente necesita, lo que se está buscando, y después todo el proceso de lanzar las funcionalidades determinadas para que ese producto sea un éxito. Entonces, en esa línea, viste, como que hay un espectro muy grande.
Y una cosita más es que lo que nos pasaba es que veíamos que estas carreras de negocios digitales, licenciatura en negocios digitales, lo que nos pasa es, para nosotros los más grandes, puede ser que eso valga, pero para los chicos de 18, 17 y 6 años, su vida es digital. Vos lo ves a él, está con el teléfono, a él está con el teléfono. Están todos con el teléfono hoy. Entonces, todos los canales de venta, los canales de comunicación y por cómo van estructurando y desarrollando negocios, es a través de la digitalización. Entonces, eso como que ya era de modé. Habría que ir a un espacio mucho más grande que justamente el inteligencia de datos y ahora la inteligencia artificial. ¿Cuánto de Data Analytics tiene la licenciatura? Porque por lo que vos decís es marketing, negocio, pero sobre todo, por tu respuesta parecía esto, que sobre todo tenía análisis de datos. Sí, hay mucho de eso, fundamentalmente en los primeros años, en donde lo escuchaba recién a Nicolás, que hablaba de todo lo que es el desarrollo del pensamiento crítico, y es una de las cosas que nosotros buscamos muy fuertemente, es el desarrollo del pensamiento crítico del alumno. El día de mañana, cuando vaya a una entrevista de trabajo, lo que vos buscás en un chico que sale recién de una carrera, seguramente experiencia laboral pocos tengan, o de peso, pero sí lo que buscás es que tengan justamente ese pensamiento crítico y esa manera de expresar o llevar sus ideas a la práctica que los hace potenciales empleados de tu compañía. En todo lo que es análisis de datos, los 2 primeros años que son core fundacionales, hay análisis de bases de datos, análisis de herramientas de cómo interpretar los datos, y hay una materia que es muy interesante que se llama pensamiento crítico e inventivo y pensamiento crítico. ¿Por qué es? Porque los datos están, pero hay que después tener imaginación como para crear con esos datos. Y esa materia para nosotros es muy interesante, a los chicos les gusta muchísimo, están teniendo mucho éxito en este cuatrimestre y va por ese lugar, ¿no? Querías agregar algo, sí, que nosotros tenemos la carrera de Inteligencia de Negocios con una base común con el resto de las carreras de la facultad. Nosotros tenemos carreras como Economía, Comercio Internacional, Administración, Marketing, Comercialización. Entonces, el paquete de materias, que son aproximadamente 18, 19 comunes con otras carreras, también genera un dinamismo y una flexibilidad de la propuesta académica que el alumno que estudia inteligencia de negocios también se mezcla o de alguna manera convive con alumnos de otras carreras que también aportan a su formación integral bastante información interesante. Vos sabés que justo iba a preguntarte eso. ¿Desde qué lugar una licenciatura en inteligencia en negocios difunde al resto de la facultad? Claro, en realidad tiene que ver con eso. Nosotros tenemos casi 2 años comunes, lo que hace que haya una sinergia entre todas las carreras, una interacción y una flexibilidad. El alumno cursa con otros alumnos en las que son comunes, las que son troncales de la carrera las cursan ellos solos, pero las demás, bastantes materias que tienen que ver por ahí con estadística, macro, microeconomía, información contable o algo que tenga que ver con lo duro, con lo hard y después lo específico de la carrera. Entonces también ellos... Hay una oferta de materias que llamamos de cursado electivo intensivo, que es una oferta de 60 materias, diferentes temáticas, que se cursan en segundo, tercero o cuarto año, una semana, de manera intensiva, con otras carreras de la misma facultad u otras facultades. Y eso también les aporta un lugar donde anidar de alguna manera y ver su valor agregado, su diferencia de formación en esta carrera tan nueva y con tanta novedad, o mejor dicho, con inteligencia artificial aplicada y en el ámbito de las ciencias económicas también. Bueno, ahí, Carlos, vos hablabas acerca de una demanda latente de los estudiantes, ¿no? Cuando decías, bueno, ellos están en el mundo digital, perfecto, coincido con vos. Pero ¿cómo hicieron para darse cuenta ustedes? Para darnos cuenta nosotros... De la necesidad de crear una licenciatura nueva. Es un poco lo que te decía, si querés me voy a mi otro sombrero. Como te decía, yo soy director de una de las fintechs más grandes del mundo, Pfizer, y un poco lo que yo veo en los roles o en los chicos que buscas para roles, estos que te decía, Product Owner, Product Manager, jefe de proyecto, desarrolladores, analistas de funcionalidades, es que justamente son todos chicos digitales. Y a veces nosotros nos encontrábamos con que mucha de la formación que ellos tenían era más innata por el uso de las herramientas, pero no tenían, digamos, de alguna forma un framework determinado que los haya ayudado a justamente complementar la usabilidad con el decir, mira, tengo una manera de estructurar mis soluciones, tengo una manera de estructurar mi razonamiento como para llegar a una conclusión. Entonces, como que eso faltaba
¿sí? Entonces ahí es donde dijimos, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para llevar al mercado justamente de los chicos que están empezando la universidad una carrera que justamente los ayude a poder llegar a ese lugar. Y ahí y creo que hay algo que es clave de la carrera, es que, así como te decía Luciana, tenemos materias comunes en las cuales vos tenés estadística, matemática, con profesores de un montón de trayectoria dentro de la universidad. En estas materias que son propias de la carrera, tenemos profesores que justamente vienen de este ámbito, de empresas hoy líderes o de empresas del mercado, en las cuales justamente este tipo de herramientas, este tipo de perfiles son los que ellos también buscan. Entonces es mucho más fácil para nosotros enseñar los conceptos y llevarlos a la práctica. ¿Cómo haces en una carrera como esta, tan atravesada por la actualidad de la tecnología, para no quedar deprecado cuando los chicos terminan la carrera? Es una excelente pregunta. Cuando te dicen es una excelente pregunta, yo siempre dudo, porque pienso es lo que ellos querían que yo les pregunte. No. Y te voy a explicar por qué es una excelente pregunta. Porque la realidad es esa. Si vos te pones a pensar un poco sobre inteligencia artificial y su usabilidad, no es que tiene 10 años. Y es algo que va evolucionando. Yo hace 3 días estuve en el bootcamp de una compañía de tecnología muy importante, en donde nos mostraron un prototipo de un bot que justamente te ayuda a programar y analizar los códigos de programación de herramientas de compañías, que nos lo habían mostrado en septiembre del año pasado, y la evolución fue totalmente, pero 300.000% de cosas que antes no podía hacer, hoy puede hacer. Eso pasa justamente en lo que nosotros tenemos que preocuparnos para enseñar a los alumnos. Por eso yo pongo mucho foco en que los docentes sean docentes que vengan del mundo práctico, ¿sí? O sea, que estén en el día a día como para que puedan traer sus enseñanzas a la clase, digamos. Que nos vengan a contar el libro, hoy está todo en internet, hoy está todo en inteligencia artificial, lo podés hablar con ChatGPT y te da un curso fenomenal. Pero la experiencia del cómo abordar distintas situaciones en el mundo práctico, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos como ese plus de que la carrera la hace súper atractiva. Iba a agregar recién que nosotros en lo que es la currícula o el plan de estudios existen lo que se llaman las materias selectivas, que esas materias son las que ayudan a que con la dinámica que tiene o el crecimiento exponencial de lo que es la inteligencia artificial y lo que es la tecnología, nos ayudan a incorporar temáticas que van variando en función de la demanda del mercado o del avance del mercado, porque es muchísimo. Y también nos ayuda la implementación de tecnologías, como decía recién, con simuladores, con nuevos espacios de, por ejemplo, realidad aumentada, que ayudan a diseñar espacios de trabajo o de incorporación de conocimiento a la altura del avance vertiginoso y que nos interpela, como es la inteligencia artificial. Este año también sumamos 2 ítems importantes en lo que es el desarrollo de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, que es inteligencia artificial aplicada a las ciencias económicas. En primer año todos los alumnos van a cursar una materia electiva intensiva en esa semana que les mencionaba, con una particularidad, bibliografía específica aplicada a inteligencia artificial y las ciencias económicas. Y de segundo a cuarto año van a tener bloques en diferentes materias particulares con inteligencia artificial aplicada. ¿Qué nos permite esto? Si hoy quisiéramos cambiar un plan de estudios, realmente nos llevaría mucho tiempo, porque necesita una habilitación particular de la autoridad competente a nivel del Ministerio de Educación o Secretaría de Educación, como es ahora. Entonces, incorporar estos módulos de inteligencia artificial en cada una de las materias determinadas, transversales a todas las carreras, incluyendo inteligencia de negocios, que es nuestra carrera más pequeña, ayudan a esto, a estar a la altura de las circunstancias, de la demanda, o de que el perfil del graduado, cuando se gradúe en unos años, en 4 años más, logre tener la necesidad que el mercado impone. También el programa de pasantías que manejamos dentro de la universidad ayuda al alumno a estar, que la particularidad que tiene estas carreras, porque, no sé, un médico, medicina, abogacía, jurídicas, ya, necesitan cierta habilitación para trabajar. En cambio, en las pasantías, en este tipo, nosotros tenemos de nuestros graduados, son más o menos el 84% de nuestros graduados ya tenía experiencia laboral al momento de recibir el título, y eso también los ayuda a perfilarse en este ámbito profesional. Yo tengo una percepción muy mía, la voy a poner como observación, no como pregunta. Yo creo que las facultades aportan mucho más que la disciplina. Dan tiempo de estudio, resiliencia, orden, estructura, seguimiento. Cuando traes a gente de afuera, de las compañías, ¿qué les aportan, además de esto, a los estudiantes? Creo que lo que dijiste es muy cierto. O sea, uno de la universidad o de un MBA
o de un posgrado o doctorado, vos te llevás justamente un framework, una manera, un orden para razonar, estructurar proyectos, ideas, etcétera. Pero creo que te falta todo ese mundo práctico. Hace muchos años atrás, cuando vos ibas a la facultad, el prototipo del docente era el teórico, el que venía de un doctorado, un PhD, pero cuando vos empezabas a hablar de todo lo que era su experiencia laboral en el campo, era mucho más difícil de encontrarlo. O lo encontrabas por ahí en un posgrado, una persona que ya se había retirado, que había pasado por el mundo empresarial, etcétera, y se había retirado y ya estaba de vuelta, por decirlo de alguna manera. Hoy en día creo que eso, digamos, no alcanza. Entonces vos tenés que poner como docentes a personas que justamente hoy en día están en la realidad. Vos hablaste hoy del dinamismo, de cómo se va moviendo la industria, te vuelvo a repetir, la industria de medios de pagos, la industria de supermercadismo, logística, comercio exterior, vuela todo eso. Entonces es súper fundamental tener a gente que está en ese día a día como para ir trasladándole esos conceptos a los chicos. Si vos pensás, y hemos hecho encuestas en las cuales vos ves que la mayoría de los chicos va a la universidad para buscar un trabajo el día de mañana. Esto es como su idea final, más allá de, obviamente, aprender, conocer, entender. A veces van para ver qué es lo que les gusta porque todavía no lo tienen claro. Uno tiene que ayudarlos y prepararlos para ese momento, para cuando salgan a buscar su primer trabajo, estén formados, estén armados, etcétera. Cuando vos vas a una entrevista de compañías, digamos, top 100, en esas entrevistas no solamente ya te hacen o un caso de negocio o ver cuál es tu razonamiento crítico, sino que además de eso es cómo relacionás vos para ellos situaciones reales y las resolvés. Entonces, si nosotros ponemos docentes con esa capacidad, con ese expertise y ese bagaje, a los chicos ya los estás dando justamente, los estás metiendo dentro de ese mundo, ¿sí? La bibliografía, que no se encuentra en ningún lado, justamente es esa experiencia que tiene cada uno de los docentes y que logran que la clase también sea dinámica, porque hoy captar la atención de una era digital, de alumnos que viven en una era digital, necesita cierto dinamismo y generarles incentivo y curiosidad, y eso es lo que busca también el aporte de la formación profesional y laboral del docente. ¿Cómo cambió la inteligencia artificial la estructura de El Salvador? Qué pregunta. Realmente a todos nos ha cambiado. Yo creo que hoy la inteligencia artificial nos pone en la exigencia de correr a la par. No vamos a llegar quizás nunca a correr a la par, pero sí lo que buscamos es que desde la ética y desde los valores, como los lemas de la Universidad de El Salvador, dándole ciencia a la mente y virtud al corazón, no nos corramos de ese lugar y podamos integrar la inteligencia artificial al servicio de la formación integral universitaria y también desde el respeto de lo que es lo humano, porque si hay algo que tiene la Universidad de El Salvador en su formación, es desde el legado de San Ignacio de Loyola y de la Iglesia Jesuítica, es esto, es el hombre, el humano en el centro de la situación y la inteligencia artificial acompañando. Es difícil, pero es posible. Carlos Calandra, Luciana Souto, les quiero agradecer mucho el tiempo que nos dieron. Les doy el último momento, si quieren contar el programa de estudios, o mejor dicho, el perfil del egresado, así como una especie de resumen de lo que estuvimos hablando, este es el momento para hacerlo. El perfil del alumno es un perfil de una persona, justamente perfil crítico, con un razonamiento crítico frente a las ideas, desarrollador de negocios y oportunidades, y justamente muy en línea con todo lo que es la tecnología, el entendimiento de cuáles son los canales justamente de comunicación, marketing, venta y transaccionalidad dentro de la industria. Te diría que va por ahí. Un profesor siempre decía que la tecnología tiene que estar para el servicio del hombre, así que es la idea de poder sumar valores a este uso de la tecnología, y nuestro graduado será así. Carlos, Luciana, muchísimas gracias por haber estado en el auditorio de TIC. Muchas gracias.